Caramba, digo. Bueno, nos quedamos acá en una de las principales brigadas más importantes que sería la brigada de evacuación, que tiene como función implementar, colocar y mantener un buen estado de la señalización del inmueble, o sea, el emplazamiento. Lo mismo que los planos guía, que serían los flujogramas de evacuación. Permiso, voy a habilitarle a la gente para que entre, Josué. Ok, ahí ya estamos. Bueno, contar con un censo actualizado y permanente del personal, ¿qué quiere decir eso? Que ellos deben de tener conocimiento acabado de cuántas personas se encuentran en la sección realizando qué funciones para poder, en caso de que surgiere alguna necesidad, poder saber cuántas son las personas que se encuentran en el área o sección para poder contabilizar a las mismas una vez realizada la evacuación. Dar la señal de evacuación de las instalaciones conforme a las instrucciones del coordinador general. Acuérdense que el coordinador general puede ser o no puede ser el técnico de seguridad, dependiendo del grado o formación que posea el mismo. ¿M? Tampoco no somos un todólogo. Podemos sí o podemos no. Depende mucho de la formación, tanto académica como emocional que tenga el técnico. Participar tanto del ejercicio de evacuación como las situaciones reales. Acuérdense de que nuestra normativa en ese sentido sí es bastante clara. Habla de por lo menos una vez al año, por lo menos una vez al año, la práctica de evacuación general. Y ser guías y retaguardias en ejercicios de desalojo y eventos reales. eh, Podemos practicar tanto evacuación parcial como evacuación total. Eh, ¿Por qué dice guía y retaguardia? Porque deben ser los famosos punteros y también ser los coleros, o sea, ser el último en salir verificando de que no haya quedado nadie en el área o sector desalojado. ¿M? Bueno, determinar los puntos de reunión y debe de contar con un conocimiento bastante acabado, tanto del proceso como del layout interno del emplazamiento para poder realizarlo esto de la mejor manera. Conducir a las personas durante un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre hasta un lugar seguro a través de rutas libres de peligro. Por eso es muy importante que la persona que conforma la brigada de evacuación tenga bastante claro y acabado conocimiento sobre lo que es el emplazamiento industrial o el emplazamiento en el cual está desempeñando su labor. ¿Sí? Verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos. ¿Sí? Esto es lo más complicado, pero es parte de la función de la gente de brigada de evacuación. En caso de que la situación amerite la evacuación del inmueble, la ruta de evacuación será determinada previamente se encuentre obstruida o represente algún peligro. Al saber a qué área es la que está teniendo inconvenientes, la gente de la brigada de evacuación debe tener un conocimiento acabado de por dónde guiarle a los compañeros sin que los mismos se encuentren expuestos a ningún peligro. ¿Mm?
realizar un censo de personas al llegar a los puntos de reunión. Debe de contabilizar el famoso numerar que hacíamos en el cuartel. No sé si hoy por hoy la gente sigue haciendo esa práctica. Creo que también se realiza en la escuela de fútbol y en algunas otras prácticas de otro tipo de disciplina deportiva. También se utiliza el famoso numerar. Una vez terminado el evento, coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de que sea un simulacro y en caso de que sea una situación diferente a la normal cuando ya no exista peligro. Coordinar las acciones de repliegue cuando sea necesario. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces el primer punto de encuentro pasa a ser inseguro debido a que el mismo punto de encuentro eh, se encontraba rodeado de árboles y lo que teníamos en verdad, tenemos fuera del emplazamiento, estamos teniendo también un incendio forestal, un principio de incendio forestal, lo cual hace que eso entre a peligrar, a tallar en peligro para la gente que ya evacuó el emplazamiento. Entonces se procede a reencauzar a la gente que está, digamos, ubicada en ese punto de encuentro. Ok, sigamos. La Brigada de Primeros Auxilios, sus funciones y actividades son contar con un listado del personal presente, enfermedades crónicas y tener los medicamentos específicos para tales casos. Eh, insulino dependientes, y el otro también que es bastante crítico es lo que son dependientes de los controladores de presión o reguladores de presión arterial, la gente que sufre presión alta. Esas son las gente más críticas dentro de lo que respecta al entorno laboral. ¿Por qué? Profesor, permiso, profesor. Te Están escucho. los alérgicos también, personas alérgicos y también con picaduras de insectos. Hay muchas personas que son muy susceptibles a eso. Interesante tema. ¿Y qué le darías en ese caso? Hay una vacuna especial para ellos y las industrias tienen, por lo menos los de por acá, sí tienen. También tienen antiofídicos por el tema que hay muchas serpientes. No puedo hablar mucho. No, no, tranquila, tranquila, no te preocupes. Siempre es importante y valorable tus opiniones. Mira, te comento que esos son procedimientos invasivos, los cuales no están permitidos realizar por cualquiera. ¿Por qué? Porque la antiofídica debe ser aplicada endovenosa o intravenosa o directamente al suero, como normalmente se le dice, directamente a la vena. Eh, es complicado, no puede realizarlo un personal que no esté con una capacitación previa y por lo general, si no posee el mismo, digamos, carnet habilitante como personal de blanco, no, no es recomendable su administración. Así Corre. es, profesor. Ya hubieron casos acá. No es que la administran ahí en el lugar de la empresa donde sucede. Las personas que están en la parte de sanidad tienen sus ambulancias para auxiliarla hasta el centro de asistencia, ya sea centro de salud o IPS que tenemos acá, pero ellos ya traen el antiofídico ya con ellos porque no es fácil conseguir ni el centro de salud siquiera tiene. Entonces ellos ya traen y los médicos que normalmente suelen estar de guardia, la mayoría están capacitados. Exacto, ahí sí, ahí estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, puede disponer de la vacuna antiofídica dependiendo del tipo de serpiente que se encuentra en mayor cantidad en el área del emplazamiento, que por lo general son la que tenemos en esa zona son la tipo coral y la tipo yarará.
Así mismo, esas dos siempre hacen estragos y no es que no se tiene, casi siempre hay problemas con eso. Inclusive en las casas, en la mayoría de las veces las víctimas son las mascotas, los perros y los gatos. Los bomberos siempre están alertas a eso también. Sí, te comprendo, totalmente te comprendo. Sí, eh, a mí me tocó hacer una evaluación de riesgo ahí en la zona de donde se encuentra emplazado Fertimax, que sería, creo que Boirupao, algo por el estilo, creo que conocido por ser un lugar con Sí, mucho. ¿Cómo se pero llama? normalmente, así se le dice, pero normalmente por todos los lugares de la zona de influencia del río es normal con el suelo árido que tenemos. Pero ese lugar es impresionante, capaz. Me sorprendió porque ya he trabajado también en Puerto Cayasa y en Puerto ADM y ahí no llegué a tener ese tipo de avistamientos. Pero en Fertimax tuve la agradable ocasión de encontrarme muy próximo a un nido de yarará. No sabía que anidaban estos cachivaches. Y sí, es muy peligrosa en esa área. Impresionante. Bueno, y con respecto a lo de alergia medio complicado. ¿Por qué? Porque analer pues, es lo más básico que puede tener para la alergia. A no ser que el personal ya tenga, o esta persona ya tenga a mano su medicación exclusiva con su Así mismo dosis es. recomendada. Sí, así es. Analer es lo normal que suelen tener. Y hay Ujú. personas alérgicas, muy alérgicas a picaduras de avispa y en ese caso tiene su vacuna Así especial. mismo, sí, señora, tiene usted razón. Ese tuvimos un caso ahí en Ciagropa de de un ingeniero que había sido, era alérgico a la picadura de abeja. Gracias a Dios el procedimiento fue adecuado y en caso de no contar con la vacuna o los primeros auxilios para ese tipo de eventos, debe de incluir siempre la práctica, debe de incluir la práctica. Por eso es muy importante que practiquen tus brigadistas para poder saber cómo reaccionar. Ellos automáticamente le bañaron, le comenzaron a mojar la cabeza y le pusieron cabeza abajo en la camilla para tratar de disminuir la presión del bombeo de la sangre al cerebro y fueron enfriándole el cuerpo para poder llegar al centro asistencial. Y me recuerdo que solicitaron la vacuna y se les fue trasladado vía deslizadora porque no tenían a mano. De un punto a otro trasladaron. Así es, profesor. Y no es que fue un caso aislado, vos sabes que hay muchas personas y se ve que se tuvieron ya muchos casos, por eso que estas grandes empresas, por lo menos esta zona, están preparados ya para ese tipo de eventos. Así es, che. Y sí, y sí. Y por eso te digo, depende mucho de la buena evaluación de riesgo para poder capacitarle a tu personal y poder practicar eso una y otra vez para que ellos puedan protegerse de manera adecuada y le puedan ayudar a los compañeros en estado de desgracia. Mm, Muy interesante siempre, por eso, tus acotaciones para poder ayudar a veces a lo que se pasa así por encima, volver a retocar. Te agradezco mucho. Vamos a continuar, si les parece. Si no tienen de momento, no duden en pausar la presentación para hacer alguna acotación, la cual deseen compartir con los demás. Muchas gracias. Continuamos. Nos quedamos en que, cuáles son las funciones y actividades de los brigadistas de primer auxilio. ¿Mm?
De ahí comenzó nuestra conversación que antecedió a esto. Ahora continuemos. La siguiente función sería proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a la víctima de un alto riesgo de emergencia, siniestro o desastre a fin de mantenerlo con vida y evitarle un daño mayor, en tanto se recibe la ayuda médica especializada, que es lo que acaba de comentar la compañera. Entregar al lesionado a los cuerpos de auxilio, perdón, perdón. Realizar una vez controlada la emergencia el inventario de los equipos que requerirán mantenimiento y de los medicamentos utilizados, así como reponer estos últimos notificando al jefe. Mantener actualizado y vigente y en buen estado los botiquines y medicamentos. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Y que deben de preparar los apósitos, se deben de tener las gasas, el leucoplasma se debe sacar, se debe ventilar, se debe de disponer de los distintos elementos de acuerdo a los riesgos presentes en el área de trabajo en la mejor condición posible. Bueno, la Brigada de Prevención y Combate de Incendios tiene también sus requisitos. Los mismos deben ser capaces de detectar los riesgos de las situaciones de emergencia por incendio de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa. Operar los equipos contra incendio de acuerdo a los procedimientos establecidos por la empresa o instrucciones del fabricante. Proporcionar servicios de rescate de personas y salvamento de bienes de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa. Reconocer si los equipos y herramientas contra incendio están en condiciones de operación. El coordinador de la brigada debe contar con un certificado de competencia laboral expedido de acuerdo a lo establecido en la norma técnica de competencia laboral y servicios contra incendios, que sería la NFPA, si lo requiriere la certificadora. ¿Mm? Algunas más de las funciones son intervenir con los medios disponibles para tratar de evitar que se produzcan daños y pérdidas en las instalaciones como consecuencia de la amenaza de incendio. Vigilar el mantenimiento del equipo contra incendio, vigilar que no haya sobrecarga en líneas eléctricas ni que exista acumulación de material inflamable. Dotación de equipos, debe tener un local apropiado para tener su local, la central de la brigada, tener equipo de respiración autónoma en caso de que sean requeridos, dependiendo del proceso y del material utilizado en el emplazamiento. Linternas en cantidad necesarias, hachas, cizallas, barras, palas, de acuerdo a lo necesario para la remoción de escombros o la sofocación de algún principio de incendio dentro del emplazamiento. Escaleras de extensión, extintores adicionales, o sea, extintores de respaldo en caso de que sea necesario poder tener a mano un refuerzo de extintores al dirigirse al área afectada. Camilla y botiquín de primeros auxilios portátiles, sogas, cuerdas, moquetones, equipos portátiles de comunicación, la dotación de personal, dice los brigadistas deben utilizar los mismos elementos de protección que usen los empleados del área afectada y los específicos para su función de brigadista. Protección de cabeza, cara y ojos, casco con barbiquejo, sistema de suspensión, no deben de absorber agua, quemarse o derretirse y deben de tener aislamiento eléctrico para cara y ojos, careta, etcétera. Protección corporal,
puede ser un overol de algodón resistente al fuego. ¿Mm? Protección para manos, pueden ser guantes de látex y o baquetas de carnaza, o sea, de descarne, especiales para, dependiendo del tipo de riesgo. Protección para miembros inferiores pueden ser zapatos o botas de seguridad con punteras o media suela de metal. Protección para las vías aéreas dependiendo de la situación, que podrían ser tapaboca, máscara con filtro o de autocontenido, que quiere decir equipos autónomos, de acuerdo a la necesidad, al proceso y al producto que se está utilizando en el emplazamiento. Los elementos del botiquín, por lo general, Profesor, no sé si usted nos escucha, pero hay algunos que no le estamos escuchando. ¿en serio? Yo le escucho bien a ustedes. ¿Quién no me está escuchando? A ver, acá veo que hay Desde chat. rato ya, profesor, que no se te escuchaba. ¿Dónde? Hola. Hola, sí. Sí, No, hay. hace rato lo que no se te escuchaba. Ahora sí se te escucha. eh, ¿En serio será? Y bueno, eh, cualquier cosa, si se quedaron en alguna parte, si necesitan alguna aclaración, retrocedemos con mil gustos. Eso ya depende de ustedes. ¿De dónde no escucharon? ¿Qué se quedaron sin escuchar? ¿O qué les gustaría volver a aclarar antes de seguir avanzando? En mi caso, por ejemplo, desde el comienzo de elementos de botiquín. Ah, Sí, desde ahí. per- perfecto, perfecto, sin problema, sin problema. Mira, los elementos de botiquín deben ser de acuerdo al tipo de riesgo, al tipo de proceso que tengan en el emplazamiento, sea esto industrial, de servicios. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo que vas a utilizar en una empresa que se dedica a la metalmecánica que en una empresa que se dedica al área de ensamblaje de muebles o a una empresa que se dedica a corte y confección. ¿Mm? Cada una tiene sus propios riesgos y su propio listado de elementos necesarios para el tratamiento de las emergencias que tienen en el emplazamiento. Algunas de las recomendaciones son estas porque estos son básicos, lo que pudiera tener. Porque lo primero que escuchas en la boca de tu jefe es: dame un listado que diga tu ley que tengo que tener en mi botiquín.
Y es una pena cuando escuchamos eso. ¿Por qué? Porque la ley no es mío, no es tuyo, es de todos y está para ser aplicada. Y es tan apenante cuando le escuchas de esa manera hablar al patrón, que por lo general lo dicen. Al quien no lo haya escuchado, tiene la bendición de no haber encontrado aún a esa persona. Pero no se sorprendan si llegan a escuchar ese tipo de comentarios. Bueno, material de limpieza es gasa, apósitos, apósitos tanto para ojos como para hemorragia. Aplicadores para antisépticos, que serían los algodoncitos, bolas de algodón o bolitas de algodón, como lo quieran llamar. Es para drapo antialérgico, que sería las gasas especiales que vienen para la gente que tiene algún tipo de alergia cutánea. Micropiel para sujetar asas y apósitos. Ese se refiere a nuestro conocido Leucoplas, que ya ha pasado de moda y se está utilizando ahora la cinta 3M, que es la que se utiliza normalmente por la cuestión de que produce menos dolor y es para gente con piel delicada. Pero el Leucoplas debemos de contar porque hay procesos en los cuales es necesario realizar una buena cobertura bien segura para el personal que se encuentra desempeñando labores específicas. Por lo general, la gente de mantenimiento lo que necesita es que le cubras bien la herida, porque ellos son los que sufren con mayor frecuencia pequeños cortes, pequeñas lesiones cutáneas en la mano, la piel, brazo. Soluciones para limpieza y desinfección es para nuestro mercado es yodo, povidona, jabón y solución, lo recomendado. Se puede utilizar también agua destilada o solución salina, que sería suero, que se utiliza para las quemaduras de primer grado. Material para inmovilizar de acuerdo a los riesgos que tenemos presentes. Podemos contar con vendas elásticas o también podríamos contar con, digamos, férulas para miembros inferiores o miembros superiores. Material de apoyo en caso de contar con un personal capacitado en la brigada y que sabe cómo utilizar, puede tener el baja lengua, tener este termómetro oral. Desde la pandemia se dejó de utilizar, se utiliza ahora digital. La linterna, la famosa linterna para reacción de las pupilas. Tijeras para el material, que sería la tijera tanto de corte liviano o corte normal y corte pesado. Guantes descartables, camilla, manual de primeros auxilios. Pero estos materiales son materiales adicionales, los cuales no son recomendados tenerlos a mano, a no ser que contemos con un personal calificado para su utilización. ¿Hasta ahí le quedó bien claro? ¿Escucharon ya todos? Sí, profe. Sí, Perfecto, profe. perfecto, perfecto. Miren, después de esto tenemos, a ver, tenemos los famosos mapas de riesgo. Esto sí corresponde a nuestra función. Nosotros debemos de realizarlos. En caso de nosotros no tener los conocimientos informáticos adecuados, deberíamos tratar de ayornarnos y existen tutoriales tanto en YouTube como en otro tipo de plataformas en los cuales podemos informarnos de cómo vamos a elaborar nuestro mapa de riesgo
y cuáles son las recomendaciones y de dónde podemos descargar los pictogramas a utilizar. ¿Mm? El mapa de riesgo es un instrumento informativo, una herramienta que utiliza algunas informaciones descriptivas e indicaciones llamativas, las cuales permitan el análisis fácil y breve respecto al lugar en el que se encuentra y así poder evitar un accidente. Algunas empresas optan por no tener esto a vista, otras empresas sí. Ya depende de lo que decida la empresa. Esto lastimosamente no hay un sustento legal que nos obligue a tenerlo en planta. ¿Les quedó claro hasta ahí? ¿Para qué sirve? Los mapas de riesgo sirven para localizar, controlar y dar seguimiento. Este mapa de riesgo ustedes lo pueden hacer también, como les comenté al inicio de la clase, a través de un semáforo, el cual ustedes pueden hacerlo en un Excel sin necesidad de llamar tanta parafernalia. Ustedes pueden separar por colores y por procesos su semáforo de actividades en planta. ¿Entienden? ¿Cómo se hace? Y se puede realizar tener una conoscitiva, que es la fase de conocer cuáles son los factores de riesgo que se encuentran en las distintas áreas. ¿Mm? La fase 2 es la fase de análisis. La base del mismo se fijarán las prioridades de intervención y un programa a la misma. La fase 3 habla de la aplicación y la fase 4 de la evaluación o verificación de resultados. Acá tenemos un lugar de donde podemos descargar un tutorial para poder ver. ¿Mm? Es público, es libre y lo pueden ver cuando quieran. 40 años después seguimos esperando. Pésimo mi señal de internet, perdonen, una pérdida de tiempo antes que una ganancia. Tenemos distintos tipos, tenemos los de que podemos hacer para empresas, puede ser inclusive a nivel país, puede ser por sector económico, por factor de riesgo, por población expuesta. También existe acá bibliografía con respecto a eso. Algunos indicadores son los pictogramas en los cuales se habla de riesgo eléctrico, riesgo, distintos tipos de riesgo, especialmente los de atrapamiento eléctricos, utilización de casco por objetos en desprendimiento y varios. Es importante tener en cuenta el número de personas que se encuentran en el lugar, las secciones, los ambientes. Hasta aquí llegamos con nuestro programa. Ahora quiero escucharles qué, qué no le haya quedado claro. Me gustaría escucharle porque la próxima clase, no hay clase el próximo fin de semana. Ustedes directamente pasan a al examen final, aquellos que estén al día con la parte administrativa. Hola, 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 hola. Sí, te estamos escuchando, profesor. Mm, bueno, no les quedó nada pendiente. De mi parte, no, no lo profe. Perfecto, Josué, muchas gracias. Otro más, alguien que tenga alguna duda, que desee retocar. Los temas de exámenes van a ser solamente los de las diapositivas en la clase. Favor no utilizar Google para responder algunas preguntas. Pudieran ser las mismas genéricas.
y pudieran no coincidir en la terminología en la cual van a encontrar en la plataforma y por consiguiente va a ser una pérdida de tiempo en vano para ustedes. Sana recomendación, descargar los materiales de clase, encarpetar según necesidad, identificar de acuerdo a las prioridades o de acuerdo al lenguaje utilizado por cada uno de ustedes. Profesor, otra pregunta. Teníamos un trabajo, ese ya había entregado y hay otros trabajos. Dos cuestionarios tuvieron al inicio y Sí, ahora justamente sí. quería hablar con ustedes de un trabajo práctico que sería un redondeo de la materia. Me gustaría que cada uno, para que atiéndanme bien, para que esto nos sirva después como un documento a llevar en cuenta, me gustaría que cada uno ponga en su trabajo, puede serlo vía Word, vía Excel, por mapa o un mapa holístico, como quieran, pueden organizarlo o pueden hacerlo en un PowerPoint. Eh, ¿Qué les pareció el contenido de la materia? ¿Falta mayor contenido? ¿Falta tocar algunos temas que pudo haberse mejorado, no se mejoró? Y eso pueden ser mínimo si hacen en un Word, en una página, identificando al alumno, por supuesto, poner todos los ítems necesarios para la identificación. El mismo va a ser considerado como trabajo final de este módulo. ¿M? Sería una evaluación por parte de ustedes mismos y así eso le ayudaría a los compañeros que vuelvan a cursar la materia para poder saber en qué podemos mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se agradecen las críticas constructivas y aquellas opiniones personales relevantes. ¿M? ¿Relevantes en qué sentido? Relevantes en el sentido constructivo, personal o comunitario. ¿M? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, ¿Ese profesor. hasta cuándo tendremos tiempo de levantar el trabajo? El sábado siguiente, pero si quieren, puedo ponerle el viernes y el sábado si quieren escuchar alguna devolución de parte mía, de eso ya depende de ustedes. Me avisan durante la semana y hacemos la reunión, pero ya en caso de que ustedes lo soliciten nada más. ¿Está bien? Ok, perfecto. ¿Una reunión presencial, vos decís, profe? ¿O cómo No, 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 sería? no, vía Zoom nomás, vía Zoom ya no tenemos más tiempo. Y por Ah, respeto a Cari, que no pudo participar tampoco en la primera clase presencial por culpa de la distancia y su laboral, Profesor, entonces hay compañeros que están de Ciudad del Este, Villarrica, ellos están más lejos que yo, profesor. el de Villarrica la vez pasada vino nuestra Inge, vino y estuvo disfrutando apagando el fuego ahí en la planta. A veces hay que pegarse un gustito que es el participar en la clase presencial. ¿Por qué? Porque se absorbe mayor cantidad de conocimiento. Esperemos que para los siguientes módulos podamos volver a reunirnos y podamos marcar en la clase presencial. La transmisión de conocimientos en la clase presencial es distinta a la transmisión de conocimientos